Buen día, mi nombre es Laura Sofía Vivas, soy aprendiz del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA del programa Tecnólogo en Gestión Documental. Y en este video les hablaré temas como qué es una unidad de correspondencia, cuáles son sus funciones, cuáles son sus servicios y por qué es importante las unidades de correspondencia, y entre otros como tablas de retención, comunicaciones internas, externas y entre otras. Esto lo haremos por medio de preguntas. Nuestra primera pregunta es: ¿qué es una unidad de correspondencia? Cuando hablamos de unidad de correspondencia, hablamos de que es una oficina o departamento donde se reciben, se clasifican, se radican, también se registran y entregan documentos, comunicados tanto internos como externos de una organización. Estas son de carácter administrativo, tanto para los jefes como para las personas, tanto internas como externas, de las diferentes dependencias de una organización. Nuestra siguiente pregunta es: ¿cuáles son las funciones de la unidad de correspondencia? La unidad de correspondencia cumple funciones específicas destinadas a documentar, organizar, distribuir las correspondencias. También estas contienen información al negocio o al servicio que se está prestando. Es importante tener en cuenta que todos nuestros clientes internos sepan las funciones de nuestra organización, como controlar, organizar, conservar, seleccionar, digitalizar y atención de consultas. Estos son los servicios y funciones que una organización puede prestar. Ahora, ¿cuáles son los servicios de la unidad de correspondencia? Específicamente de la unidad de correspondencia. Principalmente tenemos la recepción de correspondencia. Luego viene la radicación de correspondencia y luego la distribución de la comunicación al área correspondiente. Nuestra siguiente pregunta es: ¿cuál es la diferencia entre archivo y la unidad de correspondencia? Porque son totalmente diferentes. Los archivos son el conjunto de documentos el cual fuera su fecha, su forma y soporte material acumulados en un proceso natural por una persona o una institución pública o privada en el transcurso de su gestión. También podemos decir que es una correspondencia. Son todas las comunicaciones de carácter privado que se llegan a las entidades al título de personal, citando a otro el cargo del funcionario. No generan trámites para las instituciones. Listo. ¿Por qué las instituciones deben emplear una unidad de correspondencia? Es muy importante. Yo creo que hay empresas que no las tienen, pero en realidad deberían tenerlas, porque la unidad de correspondencia permite que las relaciones y las comunicaciones, tanto externas como internas, se lleven a cabo de manera efectiva y oportuna, al ser un área de alta confiabilidad. Listo. Esta debe garantizar la preservación y custodia y sobre todo la conservación de los documentos que constituyen la memoria de esa institución. Se deben conservar los documentos, no podemos desechar un documento porque sí, sin saber de qué valor es: administrativo, histórico, contable, financiero. Esto brinda el acceso de manera oportuna a la información escrita que se maneja dentro de una entidad. Nuestra siguiente pregunta es: ¿qué es una estructura orgánica funcional?
Esta cumple con funciones específicas. Esto es el conjunto de dependencias y funciones las cuales cumplen propósitos institucionales en términos de eficacia y efectividad para la prestación de los servicios por parte de las entidades, logrando satisfacer las necesidades de los funcionarios, de nuestros clientes y en general toda la comunidad. Por ejemplo, yo puedo decir que el organigrama de Hilton está muy bien compuesto porque tiene dependencias, subdirecciones y también contamos con áreas, por ejemplo, el área de recursos humanos, el área administrativa. Podemos decir que tienen diferentes clasificaciones. ¿Qué es el archivo electrónico? ¿Qué es para nosotros un archivo electrónico? ¿A qué hacemos alusión? Hacemos alusión a que es un grupo de documentos digitales o que se producen y se tratan de forma archivística, siguiendo las normas de la organización. Todos deben tener la normativa de la archivística para hacer los procesos adecuados, no permitiendo que esto sea acumulado en el proceso por una persona encargada. La persona que realiza toda la parte archivística debe tener conocimiento de toda la normativa y saber clasificar y llevar a cabo dichos procesos. ¿Cuáles son las comunicaciones oficiales? Bueno, cuando hablamos de qué son las comunicaciones oficiales, son las que se producen o se reciben legalmente a una entidad sin importar qué medio se usa para las mismas. No importa el medio siempre y cuando se realice esta. ¿Qué es una correspondencia? Bien, nuevamente, son las comunicaciones que se dan de carácter privado, que llegan a la entidad y que van dirigidas a una persona en específico, una persona en particular, en donde pueda que no se mencione el cargo del funcionario o por qué o para qué, simplemente va un comunicado para esa persona. Cuando hablamos de documento electrónico de archivo electrónico, este es el grupo de información que se va generando y que es recibido y específicamente almacenado y comunicado solo por vía electrónica, la cual cumple con su ciclo vital. Esta información es producida por una persona de esa misma entidad que se encarga de realizar estos procesos archivísticos y también de gestión documental. Esto es importante cuando hablamos de que un documento cumple con su ciclo vital, o sea que ya lleva mucho tiempo, o sea, ya va a ser un documento histórico, pues entonces es almacenado en un sistema digital, electrónico, para que ya pueda ser desechado de su forma física. Cuando hablamos también, por otro lado, de las que son las tablas de retención, para qué sirven, por qué deben ser utilizadas estas tablas de retención. Estos son una lista que podemos decir que son series de documentos que son producidos o recibidos, los cuales tienen como permanencia de acuerdo a su fase de archivo. Las tablas de retención se dividen en generales y específicas, donde las generales son los documentos administrativos que tienen valor administrativo y las específicas que son los documentos característicos de cada organización, de cada entidad, de cada dependencia, de cada una de ellas. Listo. ¿Qué es un documento original? ¿A qué se refiere cuando hablamos de documento original?
Un documento original es aquel donde se consigna por primera vez y de forma definitiva la voluntad del autor, es decir, que está en perfecto estado, tiene todos los requisitos para llevar un documento de correcta forma. Por ejemplo, las marcas de validación, la dotación de todas las condiciones que se requieren, la autenticidad, de todo. Es un muy buen documento. Eso es un documento oficial. También podemos decir que un documento legal, porque hay documentos ilegales. Bien, y cuando hablamos de qué es un documento público es aquel que es expedido o autorizado por un funcionario público competente y que da fe de su contenido por sí mismo. Listo, también podemos decir que ¿qué se debe tener en cuenta al momento de recibir comunicaciones oficiales? Así como habíamos dicho, comunicaciones oficiales, comunicaciones públicas. Al momento de recibir comunicaciones oficiales, ¿qué se debe tener en cuenta? Entonces, las comunicaciones oficiales se debe tener en cuenta el establecer los alineamientos, procedimientos que permitan las unidades de correspondencia de las entidades. Estas pueden ser públicas y privadas que cumplan funciones públicas. Es decir, es una entidad privada, pero cumple funciones públicas. Como, no sé, por ejemplo, la salud es es un servicio público. Por ejemplo, el estudio, no sé, el derecho al vivir bien y cosas así. O sea, son servicios públicos, pero de entidades privadas. Listo. Estas deben cumplir con los programas de gestión documental para la producción, recepción, distribución, el seguimiento adecuado que se debe hacer, la conservación y la consulta de los documentos. Cuando se llega a la unidad de correspondencia, una comunicación que no está firmada, ¿qué se debe hacer? ¿O qué podemos hacer? Pues por normatividad, por vigencia de lo que se debe hacer, cuando llega a la unidad de correspondencia una comunicación que no está firmada, se debe devolver para que sea firmada y así quede pues la constancia de que esa comunicación no estaba firmada ni estaba aprobada, por ahí hasta es ilegal. Entonces hay que verificar eso. Hay que estar muy pendientes de las firmas, la autenticidad de dichos documentos y comunicaciones. Ahora, ¿qué se debe tener en cuenta al momento de enviar comunicaciones oficiales? Entonces, al momento de enviar comunicaciones oficiales, se debe tener en cuenta obligatoriamente el recibirlas o producirlas en desarrollo, funciones asignadas legalmente a una entidad, independientemente del medio que haya sido utilizado, es decir, todos los pasos para que dicha comunicación sea legal y pueda llevarse a cabo. También, es decir, o sea, la legitimidad de esa comunicación o documentación, que veamos que sea legal, que haya pasado por todos los procedimientos que se necesitan. Ahora, ¿cuál es la ley que determina las comunicaciones oficiales por correo electrónico? Hoy en día tenemos bastantes leyes, la gestión documental y la archivística es estrictamente normativa.
se debe cumplir con los procedimientos y los requerimientos necesarios para llevar a cabo todos estos procesos de gestión documental y de archivística. Las tablas de retención son demasiado importantes, al igual que las unidades de correspondencia. El saber por qué debemos tener en cuenta los comunicados cuando llegan, cuando enviamos, lo mismo su normatividad, su legalidad y sobre todo su confiabilidad. Esto es sumamente importante. Ahora, hablando de la ley que permite estas restricciones sobre correo electrónico, la ley que determina las comunicaciones oficiales, específicamente oficiales porque contamos con diferentes normativas, pero la que determina las comunicaciones oficiales por correo electrónico es la Ley 527 de 1999, por medio de la cual se define y reglamenta el uso y el acceso de datos del comercio electrónico y de firmas digitales, y que establecen las entidades de certificación y se dictan otras disposiciones. Como ya les he dicho antes, pues debemos tener en cuenta este tipo de cosas, cuáles son los procedimientos, cuáles son las normatividades y qué requiere. Es de suma importancia los que habíamos mencionado antes, los servicios como clasificar, conservar, recibir y todos los que les había dicho. Y bueno, esto es todo por hoy, espero que les haya gustado, espero que mi explicación haya sido muy asertiva y les deseo un buen día. Hasta luego.